Las almas de mis sueños. Uno de mis sueños más grandes era salir de mi pueblo para poder irme a la gran ciudad, conocer nuevas personas, culturas, pero principalmente estudiar la carrera de criminología. Esta pasión surgió a partir de los inmensos casos que solo se daban primicia en noticias, pero nunca se profundizaban, pues usualmente al público no le interesaba, o más bien creaba ciertos morbos hacia el tema, así que después de pensarlo claramente y darle vueltas al asunto y poder plantearles ese sueño a mis padres, ellos me apoyaron. Fue así como empezó aquel sueño de un pueblerino pronto se convertiría en una pesadilla. Aquel proceso fue tan repentino que rápidamente empaqué mis maletas y todo lo necesario para partir. Había un largo camino por recorrer y mis nervios se encontraban hasta lo más alto. Era una experiencia nunca antes vista, pues mi vida de foráneo iba a cambiarme por completo. El hecho de no tener ningún amigo o integrante de mi familia me abrumaba un poco. Y aunque yo sabía que las cosas marcharían bien, había algo en mi interior que me hacía dudar si realmente todo iba a resultar como esperaba. Traté de relajarme, despedirme de mis seres más queridos y emprender un viaje del cual recordaría por toda mi vida. Este suceso no se trataba de solo irme unos cuantos días, sino por años. Anhelaba crecer en todos los ámbitos posibles, principalmente en el profesional. Al llegar a mi nuevo departamento, automáticamente corrí a prender las luces, puesto que en aquella habitación comenzaba a sentir una vibra muy pesada. Sin embargo, hice alusión a la soledad, debido a que en esos momentos me encontraba en un trance de soledad, preocupación y un sinfín de emociones. Teniendo en cuenta que al siguiente día era mi primer encuentro escolar para conocer a mis nuevos compañeros y maestros, decidí acomodar mis cosas. Me preparé para ir a la escuela. A pesar de aquel hueco que sentía, traté de dar un giro a toda la perspectiva, pues me emocionaba el hecho de saber que tendría un encuentro más acerca de los cuerpos. Autopsias e investigación de cómo murieron las personas me causaba incertidumbre. Aquella noche la pasé muy bien, pude conciliar el sueño fácilmente, así que al otro día comenzaron mis clases, donde brevemente me hicieron un recuento de qué trataba la carrera, al saber con exactitud todo lo que vería de ahora en adelante. Sentí un poco de miedo. Estas materias implicaban estar en contacto con aquellos cadáveres, mismos que hasta cierto punto resultaban siendo desagradables. Fue entonces cuando analicé la situación. No solo se trataba de mirar y oler a aquellas personas, sino también de estar consciente que de un momento a otro algún espíritu en pena podría llegar. Desde niño era fiel creyente que los seres del más allá existían, principalmente si se trataba de personas que fallecían de formas crueles y trágicas. Después de todo ese repaso, decidí dirigirme a casa. Empecé a cuestionar si realmente estaba dispuesto a hacer todo aquello. Yo era un simple pueblerino, jamás se me había presentado una situación de ese tipo. Claramente algo dentro de mí me advertía lo que podía pasar. Al llegar a mi cuarto volví a sentir aquella vibra. No obstante, decidí arreglar todos los pendientes que tenía en ese momento, principalmente desempacar las pertenencias que aún se encontraban en mi maleta, y conforme fueron pasando las horas, mi soledad y la oscuridad nuevamente se hicieron presentes. Después de todo lo sucedido y por fin poder conciliar el sueño, viajé en un sueño tan profundo que parecía realidad. Aún lo recuerdo a la perfección. Me encontraba en un anfiteatro, el cual estaba rodeado de cuerpos de distintas edades, tamaños y sexos, y mientras revisaba cada uno, mi mente y cuerpo comenzaba a desgastarse. Aquellas almas empezaban a drenar mi energía poco a poco, como si se tratase de un espíritu maligno que deseara apoderarse de mi persona. Fue entonces cuando me dirigí especialmente a un cuerpo el cual se encontraba embalsamado, así que al poder describir el cuerpo que se encontraba envuelto en tantas bolsas, un susto y escalofrío vinieron a mi cuerpo. Se trataba de un muerto idéntico a mí. Era como si yo mismo me estuviera viendo en aquella fosa. En ese momento no podía entender lo que había sucedido. Nunca he tenido un sueño así.
por lo que al despertar corrí hacia el baño, me miré en el espejo y traté de analizar que todo eso había sido una pesadilla. Pero aquella certidumbre de que estaba muerto se había quedado impregnada en mí, pues ahora más que nunca dudaba de que yo estuviera hecho para esa vocación. Al llegar a la escuela, uno de mis tutores nos comentó a mis compañeros y a mí que iríamos justamente a un anfiteatro. Debíamos comenzar a familiarizarnos con este tipo de casos desde el inicio. Aquella carrera resultaba más compleja de lo que pensábamos. Por un momento podría jurar que aquel lugar era el mismo de mis sueños, a pesar de que nunca había pisado un anfiteatro. Lo recuerdo tal y como lo había soñado una noche anterior, era como si hubiera sido un mensaje, el cual estaba dirigido solo para mí. Quizá debía interpretarlo de otra forma, o probablemente en el mejor de los casos alejarme. Realmente en esos momentos me encontraba muy confundido por el contexto vivido. A pesar de recibir un sinfín de señales, traté de guardar la calma y lo dejé pasar. Toda la práctica iba bien, no obstante, esa misma noche volvió a suceder. Nuevamente soñaba con mi muerte y mientras pasaban los días mi cuerpo había creado una serie de circunstancias las cuales en su mayoría me impedía dormir. En todos los sueños que tenía mi desenlace era que terminaba muerto, asesinado o mutilado. Inclusive en una ocasión, puedo recordar que mi sueño yo mismo me había suicidado. Claramente no le contaba esto a la gente pues mis nuevos amigos pensarían que estaba loco. Por otro lado, en muchas ocasiones quería contarle todos estos acontecimientos a mi familia, la cual quizás sí me creería, pero al mismo tiempo se preocuparía. Todo esto habían sido una serie de acontecimientos los cuales no podía explicar. No sabía si estos sueños se debían a la nueva decisión que había tomado, o quizá el cuarto que habitaba tenía almas que se pudiera ver desde mis sueños por las noches. Mientras en el día las cosas marchan bien, llegaba un punto en donde mi cuerpo y mente entraban en pánico, pues el anochecer se había vuelto mi peor enemigo. Después de varios días caí en cuenta que no solo se trataba de sueños, sino de almas perdidas las cuales se encontraban en la misma habitación que yo. Principalmente se había vuelto rutinario escuchar cómo susurraban mi nombre, me pedían ayuda, y algunos otros inclusive llegaban a reírse de mí pues en algún punto llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Así que en medio de mi desesperación, decidí acudir con la psicóloga de la escuela, la cual escuchó atentamente todo lo que le platicaba que habían ocurrido en días anteriores. Mientras escuchaba esa serie de situaciones, me observaba de forma natural. En el fondo sabía que probablemente pensaba que yo carecía de mis facultades mentales, pues al decirle que yo era una persona foránea y había venido a estudiar desde muy lejos, subió su mirada y comenzó a escribir en su libreta lo que me está pasando. Lo único que deseaba en este momento era huir de ahí, tomar mis maletas y volver a mi pueblo. Sin embargo, mi orgullo le ganaba más al miedo, así que resistí. Continué tomando terapia, y mientras la psicóloga me explicaba que estos acontecimientos se debían quizá al miedo de la carrera en la que yo había ingresado. Yo sabía perfectamente que no solo se trataba de eso, sino también de aquellos fantasmas que me perseguían por todo el cuarto. Llegué a pensar en alquilar otro lugar, pero eso era muy complicado, eran demasiado altos los precios que yo no podía pagar con facilidad, así que traté de guardar la calma nuevamente y pensar en algo que podría solucionar aquellos sueños que me atormentaban cada noche, pues la historia de mi muerte era distinta. En una ocasión en específico, uno de mis compañeros de clase se acercó a mí preocupado, pues me comentó que me veía muy distante, pálido, como si me encontrara fuera de la realidad. Podía percibir mis ojeras, era como si no descansara, como si algo me aquejara. A lo que yo respondí que todo marchaba bien. No obstante, aquel chico insistió en la situación. Sabía que yo era local y no tenía muchos amigos o al menos alguien en quien confiar, así que después de darle vueltas al asunto, decidí contarle la verdad. Al momento de observar su reacción, me dijo que eso era totalmente natural, pues se decía que en ese lugar había cientos de almas perdidas las cuales habían fallecido debido a la Revolución Mexicana.
conflicto armado iniciado en el año de 1910 a 1940, mismo que arrebató la vida de miles de personas. Teniendo en cuenta la mayoría de ellas eran almas en pena, las cuales a pesar de tantos años, aún no encontraban en el descanso eterno. Aquel chico llamado David me comentó que en su infancia, su bisabuelo pudo presenciar aquel conflicto y asimismo le contó las terribles injusticias vividas en ese entonces. Fue así cuando un día recorriendo las calles de la ciudad, le señaló exactamente con su mano el lugar donde yo rentaba. Y fue ahí cuando le explicó que en ese lugar hubo una de las masacres más conocidas de ese movimiento. Después de aquel recuento indudablemente todo comenzaba a tener sentido, pues la mayoría de los ruidos extraños que solía escuchar por las noches provenían de almas las cuales se lamentaban y pedían auxilio, era como si quisieran salvarse. Sin embargo, saber toda la historia antes mencionada podía solucionar el problema por el cual yo estaba pasando, así que sin más, contacté al casero el cual me había rentado el cuarto, le comenté lo sucedido y amablemente le pregunté si en algún momento había muerto alguien en ese lugar, o había acontecido algo extraño del cual pudiera explicar aquellos fenómenos que vivía noche tras noche. El hombre preocupado me dijo que hace años habían asesinado a un hombre, el cual era uno de los comandantes de la revolución. Sin embargo, eso no era lo peor del caso, sino la forma de cómo fue atentado, pues se rumoraba que este era un psicópata el cual estaba a punto de suicidarse debido a todos los percances de la guerra. Fue así como días después un hombre al que le debía un favor aprovechó ese momento y con un cuchillo comenzó a mutilarlo. Se decía que la deuda era muy grande y este hombre no podía pagarlo, y aunque nunca se supo si se trató de dinero, joyas o probablemente de alguna cuenta con la ley, este hombre fue uno de los asesinados más conocidos en ese entonces, pues los pocos criminólogos de la ciudad se reunieron al análisis del cuerpo, sacando distintas conclusiones de lo sucedido. No obstante, la tecnología no era tan buena como hoy en día, así que realmente no se obtuvo un resultado como esperaban aquellos profesionales. Al escuchar a profundidad aquella anécdota, no comprendía por qué aquellos espíritus me habían elegido para causar terror, a lo que días después comprendí que realmente buscaban una persona en soledad, la cual estuviera vulnerable, y al encontrarme en un momento así en mi vida y rentar en aquel lugar de los hechos, las cosas comenzaban a cobrar sentido, al menos para mí. Era como si fuera un rompecabezas. Cada día encontraba una pieza distinta la cual era clave para poder librarme de aquellas pesadillas que me perseguían por las noches. Volviendo a entablar conversación con mi casero, me aseguró de que el cuerpo de aquel revolucionario pasó a tantos procesos que se rumoraba sobre aquel hombre mismo que nunca pudo tener el descanso eterno. Cabe mencionar que se hicieron búsquedas en otros estados para ser investigado, y aunque nunca dieron con el paradero del asesino, ni mucho menos la versión exacta de cómo murió, muchas versiones aseguran que han visto este hombre recorriendo las calles de la ciudad por las noches, al igual que en el anfiteatro. Pues menciona a la ciudadanía que éste se recuesta en una esquina de las paredes mientras llora inconsolablemente, pues en su conciencia se encontraba las muertes injustas de cientos de personas, algo que nunca pudo superar en lo poco que logró tener de vida. Poco a poco comenzaba a descuidar lo que realmente importaba, mientras mi miedo aumentaba, mis ganas de seguir con la universidad bajaban, al igual que el entusiasmo que tenía al inicio de esta nueva vida que había iniciado, así que después de tantos momentos, cosas y anécdotas, la única opción que tenía era creer en esa historia, pues a pesar de ser un poco descabellada tenía sentido, todo lo que me estaba pasando era algo que no puede explicarse pero sí sentirse. Estaba tan desesperado que un día me dirigí al cementerio con la esperanza de que a pesar de tantos años aún existiera rastro de él, o al menos algo que comprobara que efectivamente aquella persona había existido. Lo único que deseaba era que aquel hombre tuviera el descanso eterno, y asimismo las demás almas igual, pues él había sido partícipe de esa cruel batalla y masacre donde muchas personas murieron. Así que pasando casi toda la tarde buscando alguna pista del hombre, decidí acudir con el vigilante del cementerio, comencé a cuestionarlo.
Pues al final de todo yo quería volver a concentrarme en mis cosas y en los sueños por los cuales había llegado a esa ciudad. Al llegar con el vigilante, un hombre alto, moreno y con una mirada de cansancio me dijo que ya tenía la respuesta a todas mis preguntas y fue cuando rápidamente comenzó a caminar ordenándome que lo siguiera. Así que mientras recorríamos las orillas de aquel gran panteón, por fin llegamos a una lápida la cual apenas si se alcanzaba a ver, pues básicamente estaba en unas pésimas condiciones y así mismo fue que el hombre salió por uno de los corredores y me dejó solo frente a esa lápida. Al observar los datos y años, todo realmente coincidía. Fue en ese momento donde mi cabeza comenzó a dar vueltas y me pregunté qué era lo que realmente estaba haciendo con mi vida. Claramente mi carrera se trataba de investigar a fondo el suceso de un asesinato, sin embargo yo había llegado muy lejos, pues aquel suceso tenía muchos años de diferencia. No obstante ya me encontraba en el lugar y mi instinto decidió comenzar a hablarle a la lápida. Me sentí como un completo loco, pero ya no tenía más opciones. Así que juré en esa tumba buscar el culpable del asesinato del hombre, a cambio de que éste me dejara tranquilo. Realmente no sabía lo que estaba haciendo, o tal vez sí, pero no tenía la valentía de enfrentarme ni siquiera a mis propios demonios, así que después de un gran recuento de historias y vivencias me dirigí a mi casa. Tomé un baño caliente y mientras revisaba mi teléfono celular, pude observar un gran número de llamadas perdidas por parte de mis padres, así que al ver tal situación, inmediatamente devolví la llamada para saber si todo estaba en orden. Fue entonces cuando mi madre tomó el teléfono y con una voz muy angustiada comenzó a preguntar por mí. ¿Qué era lo que me había pasado? Pero principalmente si me encontraba bien. Confundido por todas las cosas les aseguré a mis padres que me encontraba bien. Sin embargo, mi madre me dijo que ella en sus sueños me había visto recorriendo desesperadamente un panteón, lo cual la tenía en un estado muy confuso y preocupante, ya que ese sueño era tan real. En ese momento sentía un escalofrío por mi cuerpo y al mirarme al espejo, pude observar en mi rostro un tono muy pálido, así que mientras me sostenía de la cabecera de mi habitación le dije que no se preocupara, que todo estaba bien, que era una pesadilla. Mi madre, inconforme con mis palabras, me dijo que la siguiente semana iría a visitarme para asegurarse de que todo estaría bien, pues desde mi partida del pueblo, las cosas habían resultado un poco extrañas, como si alguien más estuviera presente. Todo era muy extraño. Mi angustia comenzó a crecer, pues aquellos demonios siniestros no solo se habían apoderado de mis sueños, sino también de mi familia, algo que definitivamente no me parecía. Quizá en otro contexto o en un aspecto de madurez más grande no hubiera tomado en cuenta las cosas que habían sucedido desde mi llegada. Sin embargo, yo era fiel creyente de que aquellas almas en pena no me dejarían en paz hasta encontrar una solución. Al poder juntar todos mis ahorros, decidí inmediatamente a cambiarme de departamento. Ya no soportaba vivir en un ambiente así y estaba seguro de que esa sería la salida a todos mis problemas, pero vaya sorpresa, aquellos cuerpos, sangre y lamentos continuaban persiguiéndome en mis sueños. Estaba cansado, dejé de asistir a la universidad y me alejé de todas aquellas responsabilidades que se suponía debía hacer. Aquella incertidumbre se había convertido en un verdadero infierno. Realmente sentía que estas situaciones me consumían en vida. Poco a poco perdía mis ganas de comer. Simplemente estaba atravesando por una crisis la cual me hacía ser otra persona. Estas pesadillas comenzaban a crear en mi ser varios episodios de ansiedad los cuales no podía controlar. Llamé a mi madre de nuevo. Le dije que lo mío no era estar en este lugar y que había pensado mucho en regresarme al pueblo. No quería preocuparla más con la verdadera razón de por qué me quería ir. Al día siguiente hice mi maleta, me despedí de mis compañeros y me regresé a casa, deseando nunca más pasar por algún tipo de situación similar. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.